Oh sí, amigos, otra vez es Navidad. ¡Qué alegría, qué alborozo, qué ilusión! Luces, música y omeprazol, ¿verdad? Por eso les ofrecemos una nueva versión ficcionada de uno de los relatos más emblemáticos del maestro Howard Phillips Lovecraft, en el que se desvela la verdadera naturaleza del día que estamos a punto de celebrar. Así pues, acomódense, amigos, en su cubil favorito, apaguen las luces, enciendan una vela y prepárense, porque ha llegado la hora del ceremonial. Ese que muchos llaman ahora Navidad, pero que ya se celebraba cuando no existían ni Belén, ni Babilonia, ni Memphis, ni aún la propia humanidad. Los demonios hacen que lo que no es se presente a los ojos de los mortales como si existiera. Me encontraba lejos de casa y el hechizo del mar del este se apoderaba de mí en el crepúsculo mientras lo escuchaba romper contra las rocas. Sabía que estaba justo al otro lado de la colina, donde los sauces retorcidos danzaban bajo un cielo despejado, dominado ya por las primeras estrellas de la tarde. Y como me habían llamado a la vieja ciudad de mis ancestros, seguí caminando a través de la nieve poco profunda, recién caída a lo largo del sendero que se elevaba solitario hasta donde Aldebarán parpadeaba entre los árboles. Allí encontraría la antigua ciudad que jamás había contemplado, pero con la que tantas veces había soñado. Y era el día del invierno, ese mismo que los hombres llaman ahora Navidad, aunque saben en sus corazones que ya se celebraba cuando aún no existían ni Belén, ni Babilonia, ni Memphis, ni aún la propia humanidad. Era pues el día del invierno, y yo llegaba por fin a la antigua ciudad marítima donde había vivido mi pueblo, mantenedor del ceremonial de tiempos remotos, aún en épocas en que estaba prohibido, donde también habían ordenado a sus hijos y a los hijos de sus hijos que celebraran la fiesta una vez cada 100 años, para que no se olvidara el recuerdo de sus secretos primitivos. Porque los míos eran una raza antigua, incluso cuando esta tierra fue colonizada 300 años antes, y eran extraños porque habían llegado en tiempos oscuros y furtivos desde los opiáceos jardines sureños de orquídeas y hablaban otra lengua antes de aprender la de los pescadores de ojos azules. Y estaba mi raza ahora esparcida por el mundo, y únicamente se reunía a compartir rituales y misterios que ningún otro viviente podría comprender. Yo era el único que regresaba aquella noche al viejo pueblo pesquero, como ordenaba la tradición, que solo los pobres y solitarios recuerdan. Y mientras pensaba todas estas cosas, más allá de la cresta de la colina, vi la ciudad de Kingsport extendiéndose gélida en la penumbra, el nevado asentamiento de sus antiguos tejados y campanarios
sus caballetes y chimeneas, sus muelles y pequeños puentes, sus sauces y cementerios, los interminables laberintos de calles empinadas, estrechas y retorcidas, y el vertiginoso pico central, coronado por una iglesia que el tiempo no se atreve a desgastar. Allí podía contemplar las sinuosas avenidas flanqueadas de casas coloniales, amontonadas y dispersas en todos los ángulos y niveles, como bloques desordenados de un niño que juega. Y con esta atmósfera ancestral desplegando sus alas grises sobre los aguilones blanqueados por el invierno y los tejados en forma de garganta, vi las luces de abanico y las pequeñas ventanas que brillaban una a una en el frío crepúsculo para unirse a Orión y a las arcaicas estrellas. Contra los muelles podridos seguía golpeando el mar, ese mar secreto e inmemorial del que la humanidad había surgido en tiempos remotos. Junto a la carretera, en su cresta, se alzaba una cumbre aún más alta, sombría y azotada por el viento, y vi que era un cementerio en el que las negras lápidas se clavaban macabramente sobre la nieve como las uñas descompuestas de un cadáver gigantesco. El camino sin huellas era muy solitario. A veces me parecía oír un horrible crujido lejano, como el de una soga de ahorcado azotada por el viento. Recordé entonces que allí mismo habían ahorcado a 4 parientes míos por brujería en 1692, en alguna parte de aquellas tierras. Mientras el camino descendía por la ladera del mar, busqué los alegres sonidos de un pueblo al atardecer, pero no escuché a nadie. Entonces pensé en la época del año en la que estaba y sentí que aquella vieja gente puritana podría tener costumbres navideñas extrañas para mí y que probablemente estarían ocupados en oraciones silenciosas y solemnes junto al fuego. Así que después de eso no busqué el alborozo ni esperé ver algarabía, sino que seguí bajando por entre las silenciosas granjas de tenues luces, sombríos muros de piedra, hasta donde los letreros de las antiguas tiendas y tabernas marineras crujían con la brisa salada. Grotescas aldabas me devolvían la mirada desde los soportales, brillando entre pilares extraños a lo largo de las desiertas callejuelas sin pavimentar, y la luz interior de las pequeñas ventanas apenas se filtraba entre oscuras cortinas. Había visto mapas de la ciudad y sabía dónde encontrar el hogar de mis ancestros. Me dijeron que me reconocerían y me darían la bienvenida, sin duda, pues la leyenda de mi pueblo ha permanecido viva por mucho tiempo. Así que me apresuré a atravesar la calle trasera hasta Circle Court, amontonando mis pasos sobre la nieve fresca en la única acera de losas de la ciudad, hasta donde Green Lane desemboca detrás de Market House. Los viejos mapas seguían siendo fieles y no tuve ningún problema para ubicarme, aunque en Arkham debieron de mentir cuando dijeron que los trolebuses llegaban hasta este lugar. Al menos yo no vi ni un solo cable por encima de las calles y avenidas. Sea como fuere, la nieve habría ocultado los raíles y me alegré de haber optado por caminar, pues el pueblo blanco me había parecido muy hermoso desde la colina, y ahora estaba ansioso por llamar a la puerta de la antigua casa de mis ancestros, la 7ª casa de la izquierda en Green Lane, con un antiguo tejado puntiagudo y un segundo piso que asomaba inclinado sobre las calles, todo ello construido antes de 1650. Había luces en el interior, y vi, al asomarme por los cristales de las ventanas en forma de rombo, que la casa parecía conservarse tal y como se había concebido en sus antiguos días. La parte superior sobresalía de la estrecha calle cubierta de hierba,
y así se unía a la parte superior igualmente inclinada de la casa de enfrente, de modo que me encontraba en algo semejante a un túnel, con el bajo umbral de piedra totalmente libre de nieve. No había acera, pero muchas casas tenían puertas altas a las que se llegaba por escalones dobles con barandillas de hierro. Era un escenario extraño, sin duda, y al ser yo ajeno a las costumbres de Nueva Inglaterra, nunca había conocido algo parecido. Reconozco que me agradaba, aunque creo que lo habría disfrutado más si hubiera habido huellas en la nieve, gentes en las calles y algunas ventanas sin cortinas cerradas. Cuando hice sonar la arcaica aldaba de hierro, sentí algo parecido al miedo. Algo desconcertante se había apoderado de mí, tal vez por los rumores extraños que conocía vagamente al respecto de mi herencia ancestral, y por lo sombrío del atardecer, y por la rareza del silencio que reinaba en aquella vieja ciudad de curiosas costumbres. Y cuando respondieron a mi llamada, sentí una alarma repentina, porque no había oído ningún paso antes de que se abriera la puerta. Pero esa sensación no duró mucho tiempo, ya que el anciano que me recibía tenía un rostro apacible que me tranquilizó, y aunque hizo señas de que era mudo, escribió una pintoresca y antigua bienvenida con el estilete y la tablilla de cera que llevaba consigo. Me invitó a entrar con la mano en su estancia baja, iluminada por las velas, amplia, con enormes vigas a la vista y decorada con rígidos y escasos muebles del siglo XVII. Allí el pasado estaba vivo, no faltaba ningún detalle. Me llamó la atención la chimenea, de campana cavernosa, y una rueca sobre la que una anciana encorvada, ataviada con ropas holgadas y bonete de paño, de espaldas a mí, se inclinaba afanosa, pese a la festividad del día. Reinaba una humedad indefinida en la estancia, y por ello me extrañó que no tuviera el fuego encendido. Había también un banco de alto respaldo, colocado de cara a la fila de ventanas encortinadas de la izquierda, y me pareció ver que había alguien sentado en él, aunque en la oscuridad no podía distinguirlo. No me gustaba nada de lo que veía allí, y nuevamente sentí temor. Un temor que fue en aumento, porque cuanto más miraba el rostro de aquel anciano, más repugnante me parecía su semblante reblandecido. No pestañeaba, y su color era demasiado parecido al de la cera. Al final, llegué a la plena convicción de que aquello no era un rostro, sino una máscara confeccionada con diabólica habilidad. Entonces, sus flojas manos, curiosamente enguantadas, escribieron con pasmosa soltura en la tablilla, informándome de que debía esperar un rato antes de ser conducido al sitio donde se celebraría el ceremonial. Me señaló una silla, una mesa y un montón de libros, y salió de la estancia. Al aproximarme, vi que se trataba de volúmenes muy antiguos y mohosos. Entre ellos estaba el viejo tratado sobre las maravillas de la naturaleza de Morrister, el terrible Sadducismus Triumphatus de Joseph Glanville, publicado en 1681, la espantosa Daemonolatría de Remigius, impresa en 1595 en Lyon, y el peor de todos, el incalificable Necronomicon del loco Abdul al-Jarred, en la excomulgada traducción latina de Olaus Wormius. Era este un libro que jamás había tenido en mis manos, pero del cual había oído decir cosas monstruosas. Nadie me dirigió la palabra. Lo único que turbaba el silencio eran los aullidos del viento en el exterior y el girar de la rueca mientras la vieja seguía con su silencioso hilar. Tanto la estancia como aquella gente, aquellos libros, me daban una extraña impresión de morbosidad e inquietud. Y a pesar de mis sensaciones, y dado que se trataba de una antigua tradición de mis antepasados,
en virtud de la cual se me había convocado para tan extraña conmemoración, pensé que debía esperar las cosas más peregrinas y desconcertantes. Así me puse a leer, interesado por un tema que había encontrado en el Necronomicon. No tardé en darme cuenta de que su lectura me encogía el corazón. Se trataba de una leyenda demasiado espantosa para la razón y la conciencia, y luego experimenté un sobresalto al oír que se cerraba una de las ventanas situadas delante del banco de alto respaldo, como si alguien la hubiese abierto furtivamente. A continuación, se oyó un rumor que no provenía de la rueca. No supe distinguirlo bien, porque la vieja trabajaba afanosamente, y justo en aquel momento el vetusto reloj se puso a tocar. Después, la idea inquietante de estar siendo observado por extrañas presencias en el escaño se me fue de la cabeza, y me sumí en la lectura hasta que regresó el anciano, con botas esta vez, vestido con holgados ropajes antiguos. Se sentó en aquel mismo banco, de forma que no alcanzaba a verle en la oscuridad. Era enervante aquella espera, y el libro impío que tenía en mis manos solo acrecentaba mi desazón. Al dar las 11, el viejo se levantó, se acercó a un enorme cofre que había en un rincón y extrajo 2 capas con caperuza. Se puso una de ellas y con la otra envolvió a la anciana, que dejó de hilar en ese mismo momento. Luego, ambos se dirigieron hacia la puerta. La mujer arrastraba una pierna y el viejo, después de coger el mismo libro que había estado leyendo, se cubrió su rostro inmóvil, o su máscara, y me hizo una seña para que los siguiera hacia un incierto destino. Así, abandonamos la casa y salimos a la red tortuosa y sin luna de aquella ciudad increíblemente antigua. Las luces de las encortinadas ventanas desaparecían poco a poco bajo la luz de la estrella de Sirio, que parecía mirar de soslayo a la multitud de figuras encapuchadas que salían silenciosamente de todos los portales, formando monstruosas procesiones entre las calles, pasando bajo los letreros de madera y los frontones antediluvianos, los tejados de paja y las ventanas de cristales romboides, enhebrando callejones que se precipitaban hacia la gran avenida, donde las casas decadentes se superponían, se desmoronaban unas sobre otras. Atravesamos así plazas y atrios de iglesias, y los faroles de las multitudes compusieron constelaciones vertiginosas y fantásticas. Yo caminaba junto a mis guías mudos, en medio de aquella muchedumbre silenciosa, empujado por codos que se me antojaban de una masa blanda sobrenatural, acosado por barrigas y pechos anormalmente pulposos, y a pesar de todo, seguía sin ver un rostro ni oír una voz. Las columnas espectrales ascendían más y más por las interminables cuestas. Todos se iban aglomerando a medida que se acercaban a los lóbregos callejones que llegaban hasta la cumbre, en el centro de la ciudad, donde se elevaba una inmensa iglesia blanca. Ya la había visto antes, desde lo alto del camino, cuando me detuve a contemplar Kingsport en las últimas luces del atardecer, y me estremecí al imaginar que Aldebarán había temblado un instante por encima de su torre fantasmal. Había un espacio despejado alrededor de la iglesia. En parte era cementerio parroquial y en parte plaza medio pavimentada, flanqueada por casas decaídas de tejados puntiagudos y aleros vacilantes, donde el viento azotaba y barría la nieve, y los fuegos fatuos danzaban por encima de las tumbas, revelando un espeluznante espectáculo sin sombras. Pero más allá del cementerio, donde desaparecían las casas,
Podía verse desde la cima de la colina y observar el brillo de las estrellas en el puerto. La ciudad parecía ser invisible en la oscuridad. Solo de vez en cuando un farol se balanceaba horriblemente a través de las serpenteantes callejuelas en su camino para alcanzar a la multitud que ahora se deslizaba, muda y extasiada, hacia la iglesia de tiempos remotos. Esperé hasta que la muchedumbre atravesó la puerta negra de aquella impía estructura. Esperé incluso hasta que todos los rezagados la siguieron. Y el viejo tiraba entonces de mi manga, pero yo estaba decidido a ser el último. Y al cruzar el umbral hacia el interior del templo, rodeado de aquella oscuridad desconocida, me volví una vez más para mirar el mundo exterior, mientras la fosforescencia del patio de la iglesia proyectaba un brillo enfermizo sobre el pavimento de la colina. Al hacerlo me estremecí, porque aunque el viento no había dejado que cuajara demasiado la nieve, quedaban algunas manchas en el sendero cercano a la puerta, y en esa fugaz mirada a mis atribulados ojos les pareció que no había ninguna marca de pasos, ni siquiera los míos. A pesar de la multitud deforme y apelmazada que se había reunido en ascenso solo unos momentos antes, no quedaba huella alguna en el camino. En el interior, la iglesia apenas estaba iluminada por las linternas, pues la mayor parte de la multitud había desaparecido. Habían subido por el pasillo entre los bancos hasta una trampilla de las bóvedas que se abría de manera horrible justo antes del púlpito, y ahora se retorcían sin hacer ruido por algún secreto pasadizo que se abismaba en el interior de la tierra. Yo, como hechizado por alguna naturaleza desconocida, solo podía caminar tras la blasfema procesión, bajando aquellos desgastados escalones, entrando en la oscura y sofocante cripta. La cola de aquella sinuosa hilera de mariscales nocturnos me pareció tan terrible que al verlos retorcerse dentro de la venerable tumba, me pareció que cualquier mortal todavía cuerdo juzgaría nuestra ceremonia como una horrible atrocidad. Entonces me di cuenta de que el suelo de la tumba tenía una nueva abertura por la que se deslizaba poco a poco la procesión, y en un momento estábamos todos descendiendo una ominosa escalera de piedra tosca, una estrecha, húmeda y apestosa escalera de caracol que se adentraba en las entrañas de la colina, entre monótonas paredes de bloques de piedra que goteaban el mortero desmoronado de sus muros. Era un descenso silencioso y estremecedor, y observé, después de un terrible intervalo, que las paredes y los escalones eran de naturaleza cambiante, como si estuvieran cincelados en la roca sólida. Lo que más me preocupaba era que las innumerables pisadas no hacían ningún ruido ni provocaban eco alguno. Después de lo que me parecieron eones de descenso, vi algunos pasajes laterales, madrigueras que conducían desde recovecos desconocidos de la negrura a este pozo de misterio abisal, y pronto los senderos subterráneos se volvieron excesivamente numerosos, como impías catacumbas de amenaza innominada, cuyo penetrante olor a putrefacción se hizo insoportable. Supe que debíamos haber bajado a través de la montaña, y por debajo de la tierra del propio Kingsport me estremeció la idea de que existiera una ciudad tan envejecida, tan repleta de males subterráneos. Luego vi el escabroso brillo de la luz pálida, escuché el insidioso chapoteo de las aguas sin sol, y de nuevo me estremecí, pues no me gustaban las cosas que la noche había traído. Deseé amargamente que ningún antepasado me hubiera convocado a este rito primitivo,
pues a medida que los pasos y el pasaje se hacían más amplios, se sumaron sonidos a mi atormentado espíritu, la delgada y quejumbrosa burla de una débil flauta, y de pronto se extendió ante mí la ilimitada vista de un mundo interior, una vasta y fúngica orilla iluminada por una reluctante columna de enfermiza llama verdosa, bañada por un ancho y aceitoso río que fluía desde abismos espantosos e insospechados para unirse a los más negros golfos del océano inmemorial. Desmayado y jadeante, observé aquel erebo profano de hongos titánicos, el fuego leproso rodeado por las aguas viscosas y las multitudes embozadas formando un semicírculo alrededor de la columna ardiente. Era el rito de Yule, más antiguo que el hombre, destinado a sobrevivirle, el rito primigenio del solsticio, de la promesa de una nueva primavera más allá de las nieves, el rito del fuego y el verde perenne, de la luz y la música. Y en la gruta pétrea les vi realizar su ceremonia blasfema, adorar el pilar enfermo de la llama, arrojar al agua puñados arrancados de la viscosa vegetación que brillaba verde en el resplandor anémico de las llamas mortecinas. Vi esto y a su vez despertó mi imaginación algo amorfo que se agazapaba en cuclillas, lejos de la luz, tocando ruidosamente su flauta. Mientras aquella criatura tocaba, me pareció oír nocivos aleteos apagados en la fétida oscuridad, allí donde no alcanzaba la vista. Pero lo que más me asustaba eran las columnas de llamas, el pilar central del que brotaba volcánicamente desde profundidades inconcebibles, sin proyectar sombras, como debieran hacerlo las llamas de un fuego engendrado por la naturaleza, aquel resplandor que cubría la piedra nitrosa con un verde repugnante y venenoso, y en toda aquella combustión hirviente no había calor alguno, tan solo la clamidia de la muerte y la corrupción. Y el hombre que me había traído se revolvió hasta un punto situado junto a la horrible llama. Allí hizo rígidos movimientos ceremoniales hacia el semicírculo al que se enfrentaba. En ciertos momentos del ritual se hacían reverencias grotescas, especialmente cuando alzó sobre su cabeza el abominable Necronomicon que había llevado consigo, y yo sentí el impulso de compartir todas esas reverencias, convocado como había sido a este festival de los escritos de mis antepasados. El anciano hizo entonces una señal al flautista, que se veía a medias en la oscuridad. Este cambió su débil zumbido por otro más fuerte, en otro tono, precipitando así un horror impensable e inesperado, y yo me hundí casi en la tierra líquida, paralizado por un pavor que surgía de los insanos espacios entre las estrellas, un horror innombrable y desconocido en este mundo y en los otros, y de su inimaginable negrura, más allá del gangrenoso resplandor de la fría llama, de las tartáreas leguas por las que el aceitoso río fluía insólito, inaudito e insospechado, flotaba rítmicamente una horda de mansos, adiestrados e híbridos seres alados que ningún ojo sano podría jamás captar del todo, ni ninguna mente cuerda recordar del todo, porque no eran cuerpos, ni topos, ni buitres, ni hormigas, ni murciélagos vampiros, ni tan siquiera seres humanos descompuestos, sino algo que no puedo ni debo recordar.
ahogaban en el desaliento de su propia existencia, con la mitad de sus patas palmeadas y la otra mitad incrustadas en alas membranosas. Y al llegar a la multitud de celebrantes, las figuras encapuchadas los agarraron y los montaron, y se fueron cabalgando uno a uno a lo largo de los tramos de aquel río, hacia fosas y galerías de pánico donde los manantiales de veneno alimentaban cataratas espantosas e indescifrables. Vi a la vieja hilandera partir con la muchedumbre, pero el viejo se quedó solo junto a mí, esperando. Yo me había negado cuando me indicó que tomara una de aquellas criaturas y cabalgara con el resto. Me puse de pie y vi que el amorfo flautista se había perdido de vista, pero dos de las bestias se mantenían pacientemente a la espera. Al ver que quería quedarme atrás, el anciano sacó su tablilla y escribió que era él el verdadero representante de mis ancestros, aquellos que habían fundado el culto de Yule en este antiguo lugar, y había sido decretado que yo debía volver y que los misterios más secretos estaban aún por revelarse. Escribió esto con un estilo arcaico pero certero, y cuando todavía dudé, sacó de su holgada túnica un anillo con un sello y un reloj, ambos marcados con el escudo de armas de mi familia, para probar que era cierto todo lo que decía, pero su prueba solo despertó en mí el espanto, porque yo sabía por viejos legajos y papeles que ese reloj había sido enterrado con mi tatarabuelo en 1698, y en aquel momento el anciano se echó la capucha hacia atrás y señaló el parecido familiar de su rostro. Solo supe estremecerme, seguro de que su cara no era más que una diabólica máscara de cera. En aquel momento, las bestias comenzaron a agitarse, frotándose inquietos contra los líquenes. El viejo parecía estar casi tan inquieto como ellas. Y cuando una de las criaturas comenzó a alejarse, él se giró rápidamente para detenerla, de modo que la brusquedad de su movimiento desprendió la máscara de cera de lo que debería haber sido su cabeza. Y entonces, horrorizado, sabedor de que la posición de aquella pesadilla me impedía acceder a la escalera de piedra por la que habíamos bajado, me arrojé al aceitoso río subterráneo que burbujeaba en algún lugar hacia las cuevas oceánicas. Me arrojé a ese jugo putrefacto de los abismos interiores de la tierra, momentos antes de que la locura de mis propios gritos hiciera sucumbir sobre mí todas las legiones de cadáveres que estos golfos de peste pudieran ocultar. Y mi mente se fundió en la siniestra oscuridad de las aguas. Al despertar en el hospital, me dijeron que me habían encontrado semicongelado en el puerto de Kingsport al amanecer, aferrado a la balsa a la deriva que el azar envió para salvarme. Me dijeron que la noche anterior había tomado la bifurcación equivocada del camino de la colina y había caído por los acantilados de Orange Point, algo que dedujeron por las huellas encontradas en la nieve. No había nada que pudiera decir, porque mi mente no parecía estar ya lúcida. Nada encajaba con la visión que ofrecían los amplios ventanales. Allí, un mar de tejados en el que solo 1 de cada 5 parecía antiguo, y el sonido de los carros y los trolebuses y los motores en las calles de abajo. Todos insistían en que aquello era Kingsport, y yo no podía negarlo. Y todo se confirmó cuando en mi delirio
Me dijeron que el hospital estaba cerca del viejo cementerio de Central Hill. Poco después, fui enviado al Hospital St. Mary's de Arkham, donde podría recibir mejores cuidados. La verdad es que me gustó el lugar, porque los médicos eran de mente abierta, e incluso me prestaron su influencia para obtener una copia cuidadosamente protegida del infame Necronomicon de Al-Jarreth, que había sido guardado durante decenios en la biblioteca de la Universidad de Miskatonic. Hablaron de psicosis temporal y estuvieron de acuerdo en que era mejor que investigaran mis absurdas hipótesis para quitarme de la cabeza cualquier obsesión acosadora. Pero entonces encontré aquel horrible capítulo y me estremecí doblemente, porque en efecto no era nuevo para mí. Ya lo había visto antes. Que las huellas digan lo que quieran. El lugar en el que lo había leído era mejor olvidarlo. No había nadie en las horas de vigilia que pudiera recordármelo, pero mis sueños estaban repletos de terror a causa de frases que no me atrevo a citar. Solo mencionaré un párrafo, traducido pobremente del latín vulgar. Las cavernas inferiores, escribió el loco Al-Jarreth, son insondables para los ojos incapaces de ver, porque sus prodigios son extraños y terribles. Maldita sea la tierra donde los pensamientos muertos habitan reencarnados en una existencia nueva y singular. Maldita el alma que no habita ningún cerebro. Sabiamente dijo Ibn Sakabad, bendita la tumba donde ningún hechicero ha sido enterrado, y felices las noches de los pueblos donde han acabado con ellos y los han reducido a cenizas. Pues desde tiempos remotos se dice que el espíritu que se ha vendido al demonio no se apresura a abandonar la envoltura de la carne, sino que ceba e instruye al mismo gusano que roe, hasta que de la corrupción brota una vida espantosa, y las criaturas que se alimentan de la carroña de la tierra aumentan solapadamente para hostigarla, se conjuran monstruosas para infestarla. Excavadas son, secretamente, inmensas galerías donde deberían bastar los poros de la tierra, y allí han aprendido a caminar criaturas que solo deberían arrastrarse. ¿Les ha gustado el relato, amigos? Una historia fascinante, la de nuestros protagonistas de esta noche, ¿no creen? Sin duda, a muchos les sorprenderían las insanas costumbres que se amontonan desde tiempos inmemoriales en celebración y deleite del Día del Invierno. Aunque lo cierto es que Kingsport existe, no solo en la imaginación de Lovecraft. Allá en su amada Nueva Inglaterra, rememoraría en nostálgicas reflexiones el día en que se topó por primera vez con la bella localidad de Marblehead, una ciudad muy cercana a Salem. Al parecer, Howard creó Kingsport antes de ver su modelo en la vida real. Como si se tratara de un sueño extraño, visitó Marblehead en 1922 y se enamoró de la ciudad. En 1929 describiría la vista de la misma cubierta de nieve al atardecer, momento en el que experimentó, como él diría, con mirada estupefacta, los tejados amontonados y arcaicos de Marblehead. Ese instante
alrededor de las 4 o las 4:10 del 17 de diciembre de 1922, fue uno de los clímax emocionales más poderosos que experimenté durante mis casi 40 años de existencia. En la ficción de Lovecraft, Kingsport está situado en Estados Unidos, al sureste del ficticio Arkham. El alter ego de Lovecraft, Randolph Carter, creció y vivió aquí, según sus propias crónicas. Escritos posteriores revelan que la ciudad fue fundada en 1639 por colonos del sur de Inglaterra y las islas del Canal. Pronto se convirtió en puerto marítimo y centro de construcción naval. Influenciada por los juicios de brujas de Salem, la ciudad ahorcó a 4 supuestas brujas en 1692. Durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, el puerto fue bloqueado brevemente por los británicos cuando los comerciantes de la ciudad atacaron la flota británica. En el siglo XIX, el comercio marítimo disminuyó y la ciudad se dedicó a la pesca como industria principal. Y la economía de Kingsport siguió menguando hasta el siglo XX, para terminar siendo un lugar tranquilo, bajo cuya aura de modernidad se dice que todavía hay ocultos secretos inconfesables de abismo palpitante. Un lugar en el que aún se escuchan esas flautas macilentas desde sus entrañas, y en el día del invierno, criaturas venidas de partes insospechadas del abismo se dan cita bajo el antiguo altar de la iglesia blanca de la colina. Y Sirio, la notable estrella de los cielos ancestrales, que marcaba ya en el antiguo Egipto la época de las crecidas del Nilo, seguirá presente en la memoria de los antiguos pueblos griegos, mayas y polinesios, marcando el camino del ceremonial de tiempos remotos, en el que las páginas del blasfemo Necronomicon se abrirán de nuevo para invocar a todo lo que se arrastra en los confines del tiempo y el espacio. Así que ya lo saben, amigos. Si en estas fechas tan señaladas son de nuevo llamados en celebración por extraños ritos de sus ancestros y congéneres, si les arrastran al encuentro de viejas tradiciones olvidadas en las que seres abyectos se reúnen en impía procesión para compartir un banquete pestilente y pantagruélico, no lo duden, se trata de una cena navideña como otra cualquiera. Tan solo procuren hacer una tirada de cordura previamente para asegurarse de que volverán sanos y salvos a sus cubiles favoritos. Mejor tomárselo con humor que terminar devorados por algún ente primigenio con atributos cuñadescos. Mientras tanto, pueden escucharnos cuando a ustedes les plazca a través de nuestro podcast en www.evox.com o en nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. No podemos irnos sin agradecer una vez más a todos nuestros mecenas su apoyo tentacular, sin el cual nada de esto sería posible. Si les ha gustado lo que han escuchado y tienen amigos o enemigos, conocidos o desconocidos a los que quieran ofrendarles nuestros delirios blasfematorios, recuerden invitarles a que se hagan mecenas de iVoox pulsando el botón de apoyar en el perfil de Noviembre Nocturno, que sale bien baratito, y así, quizás entre todos, algún día podamos invocar al gran soñador submarino. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices con poco. Les deseamos un apacible día del invierno. Desde noviembre.